arrancar con definición y precisión. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, hereditaria, que no depende ni de la enseñanza, ¿sí?, ni del nivel intelectual, ni de la oportunidad. Es decir, se da en personas que debieran aprender y no están aprendiendo como se debe. ¿A qué? A leer de manera precisa y fluida, ¿sí? Entonces es una dificultad que afecta a la lectura precisa y fluida, y después vemos impacto en otras áreas como la escritura, pero no es un trastorno del lenguaje, no es un trastorno de la atención, es un trastorno de la lectura que no se explica por la inteligencia, ¿sí? Porque generalmente se dan personas que en otras áreas son exitosas, tienen otras áreas de talento, pero se les dificulta leer y escribir con precisión y fluidez. Después puede estar asociado a otras condiciones, ¿sí? ¿Puedo explicar un poquito qué quiere decir neurobiológico? ¿Por qué es neurobiológico? Nuestro cerebro, por ejemplo, naturalmente o biológicamente está preparado para activar la comprensión de un lenguaje. Entonces, si a un niñito, un bebé, vos lo exponés a un entorno parlante de español, escuchándolo y mientras que le hablen y que necesite pedir algo, aprende biológicamente y sin ir a la fonoaudióloga, ¿sí?, a hablar. Al menos que tenga un trastorno del lenguaje. Bien, hasta ahí todo bien. No existe ese mecanismo para la lectura y escritura. Nuestro cerebro es plástico y se puede transformar con enseñanza del sistema escrito, puede utilizar áreas del cerebro que son del lenguaje oral para acomodarlas para la lectoescritura, ¿ok? En las personas con dislexia, esa transformación no ocurre como debiera. Entonces, hay una dificultad en la adquisición de la lectoescritura y se debe a un déficit pequeño en un aspecto que se llama fonológico del lenguaje sin ser un trastorno del lenguaje, ¿sí? Y eso hace que está en esta parte del cerebro. Y eso hace que la parte encargada de leer preciso y fluido, preciso sería acá, de leer fluido, no se active. Ahora, si ese niñito es detectado en forma temprana y si le damos la intervención que requiere, el psicopedagogo o el profesional que lo trata puede hacer que lo active y que esas áreas que necesita activar, ¿no?, que un cerebro sin dislexia, digamos, las activa con la enseñanza de la maestra, el que tiene dislexia no la activa con la enseñanza de la maestra únicamente, necesita algo distinto, ¿sí? Y si lo hacemos en forma temprana lo logra activar y las dificultades son menores, ¿sí? ¿Fue claro? Re claro. Okay. O sea, siempre es hereditario. Dijiste siempre. Hereditario y se transmite de padre a hijo. ¿Cómo me doy cuenta como mamá, como papá, que tengo dislexia? Muchas veces, bueno, Marina lo va a decir. Ahora nos va a contar. Ya, ella les va a dar como algunos tips, pero me fijo en mi historia, que tuve cierta dificultad escolar, o veo que tengo faltas de ortografía, o que me confundo las palabras al leer a veces todavía, ¿no? Pero si yo o el papá de mis hijos no fuimos disléxicos, ¿mi hijo no podría tener dislexia o sí? En teoría no. En teoría no. En teoría, no, al menos que el tío. Tío sí. Bueno, tío sí, no. Tío abuela, la abuela, pero en general sí puede ser. O sea, no, a veces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen una inteligencia muy desarrollada que hace que no se note que tienen dislexia. Entonces vos nunca te enterás. ¿Cómo es eso? Una Sí. inteligencia desarrollada. Por no se ejemplo, nota. viste que la psicopedagoga, yo soy psicopedagoga, medimos la inteligencia con un test que se llama WISC, ¿no? Bien. Te da 100 es la media, pero de repente te da 130. Por encima. Se llama superdotación. ¿Alguien superdotado puede tener dislexia? Claro, pero como tiene superdotación, en las pruebas de lectura le da promedio por ahí. ¿Sí? Y tenés que ser un especialista para darte cuenta los errores que comete que son disléxicos, que son distintos a los de un lector que hace un error común. Alguien que no tiene dislexia, su cerebro se adapta rápidamente. En el español, primer grado tiene que leer fluido al final de primer grado. ¿Sí? Eso sí, si la maestra le enseñó la M con la A, ma, la M con la M. O sea, si alguien le enseñó a leer, el cerebro es fantástico. Los estudios de neuroimagen te muestran
como cuando nadie te enseña a leer, por ejemplo, vos con esta parte del cerebro, a una persona le mostrás un auto, ¿sí? Y se activa esta parte del cerebro, ¿no? ¿Ok? Y si ese auto se lo das vuelta, también se activa esta parte del cerebro, ¿no? Y sigue siendo un auto. Bien. ¿Le puedo preguntar algo a él o no? Sí. Pero si la maestra te enseñó que la M con la A es ma, ¿ok? ¿Qué pasa en el cerebro? El cerebro se modifica y el auto... A ver, mostrame el auto, el imaginario. Ah, y se me activó esta parte del cerebro, ¿sí? Dalo vuelta al auto. Ah, y se me activó esta parte del cerebro. Ahora la maestra te enseñó las letras. Entonces, mostrame la letra B. Acá, se me activa acá, ¿sí? Ahora esa letra da la vuelta. ¡Ay, no es más la B! ¿Cuál es? Estamos imaginando, la D, ¿sí? Bien, esta parte del cerebro está estudiado por estudios de neuroimagen que mediante enseñanza las neuronas se desarrollan, ¿sí? Y son capaces de identificar símbolos, como que son las letras y los números, que si los rotas, ¿ok? Cambian. ¿Y qué importan? Porque el auto no importaba para qué lado miraba, ¿verdad? Bueno, ese ejemplo, si querés, muestra de manera evidente que hay una base neurobiológica que no está funcionando como debiera en las personas con dislexia. ¿Sí? Bueno, bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Y te hago una pregunta, Rufi. Quieren preguntar. No, vamos a hacer como un barrido de preguntas que son las que fuimos recolectando y después, si no están ahí, volvemos, para así no nos desordenamos. La edad en la que se diagnostica, o sea, en la que se podría diagnosticar o en la cual sería ideal diagnosticar. Bien. Esa es una muy buena pregunta. Hay indicadores tempranos para decirle puede tener dislexia, pero tiene que mediar la enseñanza. ¿Por qué tiene que mediar la enseñanza? Porque si no, esto no cambió, ¿sí? Entonces alguien te tiene que enseñar, ¿verdad?, el sistema lectoescrito para decir no lo está adquiriendo, ¿no? Tiene que mediar la enseñanza. Entonces, primer grado se enseña en teoría, ¿sí? Si se enseña, en primer grado lo podés diagnosticar. Primer grado es un gran momento para que un chico y su familia sepan si tiene dislexia y aborden su proceso de aprendizaje de otra manera. Sí, porque el cerebro está cambiando. Y fíjate vos algo muy interesante, además de la frustración que puede acarrear tener una dificultad, pero si nos olvidamos de eso, el cerebro está cambiando, en pleno cambio neurobiológico que lo muestran los estudios de neuroimagen. Entonces, si mientras está cambiando yo le enseño la manera correcta, no se instalan vicios al leer. ¿Vieron que los que tienen dificultades lectoras por ahí repiten o leen primero para adentro, después vuelven a decir para afuera y se le establecen como vicios? Bueno, entonces evitas los vicios. El tratamiento es más corto y se naturalizan, o sea, se hacen naturales las ideas o estrategias que le dice la psicopedagoga al chico para poder leer y decodificar bien las palabras, ¿sí? Entonces la intervención temprana, no lo digo yo, está demostrado en todas las lenguas, hace que el cerebro pueda compensar mejor la dislexia, que se instalen menos errores de ortografía, que el chico no pierda la oportunidad de incrementar el vocabulario mediante la lectura, ¿sí? Porque leer es un recurso espectacular para mejorar el vocabulario, para obtener información, ¿no? Perfecto. ¿Y vos, Marina, a qué edad te enteraste que eras disléxica? Bueno, yo me enteré a los 40 años gracias a mis hijos. Porque tus hijos ya tenían los dos el diagnóstico. Claro, o sea, lo mío fue al revés. Yo nunca fui buena en la escuela, pero bueno, no era buena como cualquiera, no podía ser bueno en la escuela. No. Zafaba, terminé la escuela, gracias a Dios. Y cuando tuve a mi primer hijo, a Simón, tenía muchas dificultades en el jardín de infantes. Yo no sabía bien qué tenía, no se quedaba quieto, no prestaba atención, pero en esa época no existía la palabra dislexia, o no sé si existía o no, pero... Sí, sí. Sí existía, sí existía. Pero yo no tenía un diagnóstico preciso de lo que Simón tenía, y era chiquito, estaba en sala de 4, sala de 5. Y ahí fue cuando yo empecé a recorrer un camino buscando a ver qué podía tener mi hijo, por qué le costaba tanto acordarse
no sé, una canción, acordarse un número, acordarse el abecedario. Recuerdo cuando era chiquito, lo llevaba a la escuela en sala de 5 y íbamos repitiendo el abecedario y él se salteaba 7 letras y yo me enojaba, no, pero otra vez. Y bueno, me pasaba lo mismo con toda esta cosa secuencial, con los números, con los meses del año. Así que bueno, mi camino fue al revés, fue darme cuenta que mi hijo, hasta que llegué a la Rufina, perdón, esto quiero, a los 8 o 9 años, escuchen el número, ¿no? 8 o 9 años, que yo daba vueltas en escuelas, que me echaban, que sí, que no, que sí, que no. Llego en manos de Rufina, que me mira y me dice, pero ¿cómo me lo traes a los 9 años? Y yo me quedé dura, no recuerdo perfecto que me dijiste eso, Rufi, que después me dijiste, la semana pasada me trajeron uno de Mar del Plata que tenía 14 y que no sabía leer. Entonces Simón en ese momento empezó a aprender a leer con Rufina. Iba a la escuela a la mañana y a la tarde hacía doble jornada con Rufina. Ahí aprendió con todas las dificultades a poder leer. Luego tuve mi segundo hijo, que hoy tiene 16 años, de otro papá, y pensando que bueno, que era un chico que nada, que iba, que todo bien, que era disléxico también. Así que a los 40, para dar testimonio en un congreso, me pidieron por favor que me hiciera el diagnóstico. Yo fui a hacerme el diagnóstico, esto para mí es, por favor, yo esto. Y Rufi me dice, dislexia, sos disléxica. Y para mí fue un antes y un después, fue recordar cosas que me pasaron en la escuela que bueno, después pude como aceptarlas porque me había sentido siempre tan insegura, tan mala. Era buena para algunas cosas, digo que era mala para todas, ¿no? Era buena, por ejemplo, haciendo composiciones, pero me costaban mucho las matemáticas. Y bueno, enterarme a los 40 que yo también era disléxica fue un antes y un después, pero para bien, fue sanador. Pensé que no me iba a importar, Rufi, pero para mí emocionalmente fue un cambio muy grande en mi vida, quiero decírtelo. Gracias. Pero cuando diagnosticaron a los chicos, a los 9 y no sé a qué edad, al segundo. Ateo. Sí. Ateo. ¿Qué fue así como, o sea, te dolió? Porque en tu caso fue sanador, porque ya eras adulta y por ahí fue como cerrar. Pero respecto a tus hijos, ¿hubo Tremendo. algún dolor, hubo alguna preocupación, miedo? No, o sea, yo estaba en buenas manos, que eso es lo que siempre aconsejo, estar en buenas manos. Una mamá siempre tiene que tener una percepción que la profesional que está trabajando con tu hijo, vos ves avances, si no, viste, yo estaba como en buenas manos, entonces en eso estaba tranquila. Por supuesto me preocupaba, no sabía qué iba a hacer de la escuela, vivía dentro de la escuela también, tratando de que se respete la oralidad y que se respete que le adelanten los textos. Todavía no estaba la ley 27.306 cuando Simón era chiquito. Y con Teo, bueno, como fue mi segundo hijo, para mí esto fue más fácil. Yo ahí me uní a Difama Argentina, empecé a colaborar con ellos, me empapé del tema, le perdí el miedo, empecé a apoyar a otras mamás que pasan lo mismo que pasé yo, porque eso, fundamentalmente lo que hablo yo es que hay que estar muy pendiente de toda esta parte emocional, que los chicos es un impacto muy grande para ellos y con lo cual les cuesta muchísimo más estudiar, obviamente, terminan siendo bulineados, porque los chicos que no son muy buenos en la escuela terminan siendo bulineados. Entonces es una cadena que hay que tener en cuenta, pero para mí fue sanador. Sanador en el sentido de, bueno, acá estoy parada, tengo un diagnóstico. Una oportunidad y el para diagnóstico mejorar. es lo importante, es para dónde voy. Y bueno, acá con el equipo de Gel de Aprendizaje fui. Y si la escuela, por ejemplo, vos decías, bueno, lo ideal es que el diagnóstico sea en primer grado, pero si la escuela, viste que puede ser, a ver, no es una regla obligatoria hacer un diagnóstico de dislexia a todos los chicos de primer grado. Entonces, si vos como mamá sentís algunas señales de alerta, esto que vos decías, bueno, tiene que haber habido enseñanza, pero la realidad es que los papás, las mamás, hay cuestiones vinculadas a la enseñanza que desconocemos, entonces por ahí pensamos que está todo bien, pero si de repente tenemos alguna alerta y consultamos a la escuela y la escuela nos dice no, está todo bien, no es necesario todavía, ¿qué cosas nos tienen que decir? No, aunque la escuela me diga que está todo bien, yo
voy a ir a una psicopedagoga, voy a buscar por otro lado, porque acá hay algo que no me cierra. Bueno, primero voy a empezar por todo este cambio que está habiendo en la ciudad, en lo que es en la educación, en torno al método de enseñanza, que ahora se está cambiando a más explícito. Antes se dejaba que los niños dedujeran cómo era este sistema lectoescrito y estaba la unidad pedagógica que esperaba, les daba 2 años para ver si lo adivinaban, ¿no? Entonces, era un poco así, esa es la verdad. Y un poco se dejaba de lado lo que es la evaluación. Y yo aplaudo todo este cambio que hay ahora en el diseño curricular, donde en base a la evidencia científica se está empezando a enseñar ya desde primer grado el alfabeto, ¿sí? Antes, con su en sala de 5. En sala de 5. Alfabetización en movimiento, es todo un programa. Es verdad, tenés razón. Sí. Eso. Y sí, en la escuela no se diagnostica, porque un diagnóstico requiere de una mirada integral mucho más compleja, pero sí la escuela, como vos dijiste recién, tiene que garantizar que el chico aprenda, ¿verdad? Entonces, una manera, y esto que también se está implementando con los programas de evaluación, ¿no? Entonces, la escuela sí debería evaluar mínimamente 3 veces al año cómo van progresando y las trayectorias de aprendizaje en lo que sería la lectura, ¿sí? Entonces, que la escuela evalúe y la escuela tiene algo precioso que a mí me encanta, que tiene un grupo. Un grupo se llama la campana de Gauss, no sé si están, ¿no? Que es una distribución normal del rendimiento de los distintos niveles de aprendizaje. Entonces, se dan perfectamente cuenta en un grupo quiénes están por encima y quiénes están por debajo, porque se están desviando de la media. Entonces, sí hay algunas alertas que pueden aparecer desde la propia escuela, tomando simplemente con un texto palabras por minuto. En primer grado quizás recién a partir de mitad de año, porque están recién como aprendiendo a leer, pero sí. Es que ¿cuántas palabras por minuto tiene que decir un chico una vez que ya sabe leer? Sí. Te digo, en primer grado. Tiene que terminar, a partir de septiembre ya tiene que leer 30 palabras por minuto en un texto, entre 30 y 50. ¿Sí? En segundo grado, 50, 70. En tercero, 70, 90. Y así va subiendo. ¿Sí? Pero si no lo logran, suponete que nos ponemos a practicar hoy. No es diagnóstico de dislexia. Claro, no es diagnóstico, es una señal, una Está alerta. descendido. Entonces, la Claro. función del colegio está descendido, entonces mucho lo que proponen internacionalmente es sacarlos del aula en pequeños grupitos y hacerlos practicar, mostrándole cómo hacer. No mandarlo a leer, sino decirle hace pausas en los puntos, si hay una palabra difícil, hace golpecitos. O sea, hay que enseñarle a leer, no mandarlo a repetir lecturas, digamos, de algún modo, ¿no? Eso como... Generar estrategias. Y sí, o sea, ¿cómo hago para leer? Porque le tengo que enseñar. Del lado de los padres sí me doy cuenta porque leo a la noche o porque yo como papá leo, entonces hago que en mi casa se lea, o no, bueno, los hago leer y me doy cuenta que se confunden las letras. Da vuelta, en vez de leer él, lee, ¿sí? Me doy cuenta que es un proceso dificultoso, que vacila, como que repite, ¿no? La primera sílaba, evita leer, ¿no? Y yo me voy dando cuenta de estas cosas. Y a veces tenés un hijo único o es tu hijo mayor y no tenés una referencia para comparar. Pero como papá sabés que no la está pasando bien en ese momento. Te das cuenta. Y si no invitas a un amiguito... Comparás. No, digo, bueno, por ahí tenés a alguien de la familia. Hay un montón de videos de Rufina, incluso en YouTube, donde yo me acuerdo cuando mi hija más grande estaba en primer grado en pandemia y de repente, bueno, hacía clases por Zoom y un día la maestra me dice, mirá, voy a hablar con vos, sí. Feli no está aprendiendo a leer por Zoom. Claro. Así que vas a tener que enseñarle en tu casa. Ah. Yo trabajo en educación, pero soy abogada. Entonces, me acuerdo que me mandó un montón de links tuyos. Mirá. Y le enseñé a leer a Feli en casa bueno. con tus Bien. videos por YouTube. Bueno, qué bueno. Sí. No, pero bueno, fue así.
Pero bueno, todas estas estrategias de practicar de pequeños como... Sí, o ¿cómo se pueden dar cuenta? El colegio evaluando. El colegio ¿sí? evaluando. Algo bastante simple. Los padres escuchándolo leer, el colegio también escuchándolo leer. Es una práctica que las maestras han dejado de lado, escuchar leer a sus alumnos, ¿no? Y bueno, y los padres también. Y otra truco, si se quiere, como para darse cuenta que alguna dificultad está teniendo, es que pegotea las palabras o las separa incorrectamente, pone está, ¿viste? Conmigo. Y, por ejemplo, todas las letras juntas, o sea, todas las palabras todas unidas sin espacio. También, o sea, dejando afuera los que tienen dificultades motoras en la letra, ¿no? En el grafismo. Muchas veces pasa que no se consolida lo que se llama la unidad léxica a la hora de escribir, entonces no saben dónde empieza y termina una palabra, les cuesta eso, ¿no? Al principio, digamos. Además de que omiten letras por ahí o... ¿Y hubo algo, Marina, vos que recuerdes que implementaste, que le aconsejarías a otra familia hacer con los chicos cuando, bueno, estaban ahí como en pleno proceso de aprendizaje y ya tenían el diagnóstico y algo que... Bueno, no puedo ser muy buena aconsejando porque primero soy disléxica, no soy maestra, no tengo paciencia, no voy a, o sea, es la realidad, no, me costaba mucho sentarme, era una situación muy difícil para mí, no lo repetiría, no lo aconsejo tampoco, pelearme con Simón para que estudie, ponerme nerviosa, alterarme, es difícil que yo pueda aconsejar eso, no somos, sí. Bueno, para mí me cambió la vida, en el sentido de que, bueno, recién la dirección, me fui del lado de enfrente, por supuesto, obvio. Y voy del lado de enfrente y vuelvo para este y quizás hago 2. Entonces, conozco mis limitaciones, sé que, por ejemplo, de memoria no puedo estudiar, sé que puedo contarte lo que me pasa, pero de una manera así, llana, sencilla. Me pongo nerviosa, aunque no parezca, me pongo nerviosa. Voy a un aeropuerto y tengo que chequear 20 veces el vuelo. Bueno, esas cosas que antes, bueno, es que no lo quiero ni mirar, directamente ni lo miraba. O dejaba que eso lo hiciera otra persona por mí. Vos nos contabas, digamos, como profesional, Rufi, respecto como al diagnóstico y una vez que el chico ya tiene el diagnóstico, ¿no? O sea, ya dijimos que lo ideal es diagnosticar en primer grado, cuando hubo un proceso de enseñanza y vemos que hay alertas que no se corresponden con ese proceso de enseñanza. Está el diagnóstico, tu hijo, tu hija es disléxico. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que exigir? ¿Qué estrategias se tiene que implementar? Entiendo que esta ley que mencionó Marina hace un rato garantiza un montón de adecuaciones para que los chicos que tienen diagnóstico de dislexia puedan aprender a la par de sus compañeros con ciertas estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Bien, hay estrategias de enseñanza que deben modificarse y de evaluación. Usualmente se hacen las de evaluación, que es darle más tiempo, no tener en cuenta ortografía, espaciarle las preguntas o ponerle la pregunta y dejarle espacio para que responda, darle variedad en el tipo de preguntas que se le hace, como por ejemplo multiple choice, ¿no? Como opción múltiple, unir con flechas, o tomarle oral, ¿ok? Pero eso no garantiza el proceso de aprendizaje, por más que vos que le anticipes el texto antes de la prueba, ¿sí? Pero ese chico aprendió, ¿sí? Entonces yo puedo modificarle todo en la evaluación, pero en realidad lo que tengo que hacer en simultáneo es adaptarle el proceso de enseñanza para asegurarme que cuando vaya a la evaluación pueda funcionar con autonomía con esas adecuaciones de acceso. Entonces tengo que adecuar la enseñanza y ahí es donde tengo que entender que si yo baso el proceso de enseñanza a través de la lectoescritura, lo pongo siempre en inferioridad de condiciones respecto de los compañeros y respecto de sí mismo, porque es un chico que tiene inteligencia, que oralmente puede aprender, que si primero le pones un video, lo haces discutir sobre la temática,
o actuarla, etc. Y después va, así que lea, ¿ok? Porque leer pueden leer, pero en más tiempo. Entonces vas a garantizar que aprenda, porque el video le hace activar conocimientos previos, ¿sí? El video le pone un montón de imágenes en su cabeza, que son cosas que necesitas cuando comprendes un texto. Entonces, cuando alguien con dislexia va a leer un texto, su principal desgaste cognitivo es decodificar lo que lee. Entonces, le queda poca energía para imaginar, ¿sí? Para activar conocimientos previos o para pensar más allá del texto. Y todo eso, entonces, lo puede hacer la maestra oral, con un video, con qué sabes de este tema, qué más pensás, qué puede pasar, léelo, qué te hizo pensar esto, ¿sí? El trabajo en grupos, en discutir, ¿no? Y una cosa en el proceso de enseñanza que a mí me gusta también remarcar, que en general se cree que poniéndolo con un alumno tutor que lo ayude, va a salir adelante. ¿Qué genera esto? Dependencia autoaprendida. Lo que acaba de decir Marina, que ella se acostumbraba a que la otra cosa le hiciera alguien por ella. Y en realidad lo que puede hacer un maestro, y de hecho lo estamos promoviendo bastante en lo que es la Universidad de la Ciudad también, en la diplomatura con los docentes, es enseñarles a planificar como por niveles. Entonces, que el docente pueda poner juntos a los que tienen dificultades en la decodificación o en la lectura, ¿sí? Y que les dé un soporte, un andamiaje para que puedan ser autónomos en lo que tengan que hacer y no tener que pedirle ayuda a otro, ¿sí? Entonces, el secreto es que el estudiante sienta que puede con los apoyos que necesite. Y el docente le da el andamiaje o el apoyo y si puede se lo saca, pero si no se lo sigue dejando, ¿ok? En el proceso de enseñanza, ese alumno, cuando lo evalúes, va a rendir mejor. Entonces, la ley lo que intenta un poquito es promover que el docente se capacite y que le dé adaptaciones de enseñanza y de evaluación, pero las que ocurren son las segundas. Entonces, bueno, un poquito quiero incentivar esto de que se trabaje en adaptar el proceso de aprendizaje. Las dos cosas, sí. No solo la evaluación, sino la previa, que es la enseñanza, para que lleguen mejor a la evaluación. Totalmente. Y esto en la ciudad, en lo que es la capacitación a docentes, se está promoviendo en primaria para que lo hagan y en jardín también. ¿Por qué? Porque en jardín también te das cuenta el que va a tener dificultades en la lectura con los predictores, que son los que promueve hoy el plan alfabetización en movimiento. Ahí va, que son conciencia fonológica, el reconocimiento de letras por sus sonidos y después principio alfabético, ¿no? Sí, y este año por primera vez se va a evaluar el nivel inicial. Espectacular. De forma jurisdiccional. Marina, y esto que contaba recién Rufi de, bueno, lo que la escuela debería garantizar y lo que debería implementar, me imagino que muchas veces te habrá pasado que no siempre encontraste en la escuela, como contabas, iba a una escuela, a otra, me imagino que no siempre te pasó esto de que la escuela te dio esta devolución, te dio de apoyo, pero digamos, indistintamente de juzgar o no a la escuela, habrá sido por distintos motivos. ¿Qué te sirvió a vos como mamá de decir, o sea, qué fue positivo como para que otro papá u otra mamá se acerque a la escuela y al momento de pedir una reunión o de exigir alguna cuestión, ¿qué te sirvió en el vínculo con la conducción de la escuela o de la reunión con la maestra? ¿Qué fue positivo en este camino? Bueno, a mí me sirvió mucho empaparme del tema, ¿no? De ir a una reunión sabiendo lo que quería defender de mi hijo y lo que exigía también de la escuela. Siempre digo que con educación, siempre, a veces uno pone mucho en las escuelas y en los docentes y echa culpas y pretende cosas y yo creo que hay que ser humilde en ese momento también uno, saber que uno no sabe tanto o cree porque uno cree que sabe mucho y sobre todo yo lo que le digo a los papás es hagan foco en la parte emocional de los chicos porque lo más importante es que los chicos aprendan. El derecho de ellos es que le enseñen y esa es la obligación de la escuela, que ellos aprendan. Entonces, que los padres puedan acercarse a la escuela, quizás no con esto de la ley en la mano y con
Puede ser, bueno, que les pidan por favor oralidad en algunas materias, etcétera, etcétera, pero por sobre todo que hablen de su hijo que no es feliz en ese momento cuando sale de la escuela, ¿no? Que eso es lo más importante. El chico tiene que entrar a la escuela feliz y salir de la escuela feliz, porque él tiene que aprender. Y si él no es feliz, no va a aprender nunca. Así que yo aprendí a tomarme las cosas con humildad, frente también a los docentes y a los directivos de la escuela. Está bueno, porque hace un rato hablabas esto de que emocionalmente un chico con dislexia se siente afectado, puede ser incluso como víctima de bullying. La dislexia trae consecuencias emocionales, frustraciones, probablemente si no es diagnosticada a tiempo, es el principal motivo, y después, bueno, si no es acompañado. Pero ¿qué estrategias ahí se suelen como utilizar o se suele como generar o recomendar un tratamiento más integral con psicólogo? ¿No es necesario? Bueno, en teoría, la dislexia, si es puntualmente dislexia, se trabaja eso y no tendría por qué, si lo agarras temprano, no tendría por qué afectar la autoestima, pero somos seres multidimensionales y puede pasar que ese niño tenga problemas familiares o no tenga contención en la casa, que haya otros factores que estén afectando su autoestima, que consumados al problema que tiene en la lectura terminan siendo una bomba, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver cada caso en particular. Y además que la dislexia tiene alta comorbilidad, se llama, o sea que coexiste muchas veces con un trastorno en matemática que se llama discalculia. El 43% de las personas con dislexia tiene discalculia. El 23% tiene disgrafía, que es una dificultad en el grafismo fluido y que sea legible, ¿sí? En forma variable tienen trastorno del lenguaje. El 50% de los que tienen trastorno del lenguaje, más o menos, pueden tener dislexia. No de los disléxicos tener trastorno del lenguaje, ¿sí? Al revés. Bien. ¿Cómo es eso? Claro, de los que tienen trastorno del lenguaje, el 50% más o menos tienen chances de también tener dislexia, no al revés. Y después también coexiste entre un 30 y un 40 y pico, llegando al 50, con déficit de atención y con hiperactividad. Entonces, ahí se armó la bomba o la gran bola de nieve donde fallo en tantas áreas que terminó afectando la autoestima, más todavía. Vos te das cuenta que tiene un trastorno del lenguaje a los 2 años. Ya. ¿Sí? No, eso ¿cómo te das cuenta a los 2 años? Porque no habla como tiene que hablar a los 2 años. Al año y medio tiene que decir palabras. Ok. ¿Sí? No dice palabras. No se le entiende cuando habla, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos antes? Biológicamente no tiene que haber problemas en el lenguaje. ¿Sí? Entonces eso ya la fonoaudióloga ahí tendría que ir para hacer intervención temprana en lenguaje. En lectoescritura no hay manera. Si tiene un trastorno, porque no le estás enseñando, ¿verdad? Te podés dar cuenta con los colores, que no los aprende o los confunde, ¿no? Pero bueno, entonces, primero soluciono el tema del lenguaje. Empieza jardín. Los chicos aprenden los números y las vocales. El tuyo no. Y ya es una sospecha. Sala de 4. Todos escriben su nombre copiándolo visualmente. El tuyo no. Y eso se va acercando a problemas de aprendizaje, no de lenguaje. ¿Se entiende? Claro. Y después, les enseñan a detectar el sonido inicial y las letras, y no, tampoco. Todos escriben algunas letras que reconocen, algunos sonidos que reconocen. Entonces son transición alfabética. ¿Escucharon alguna vez que van entendiendo el principio alfabético en sala de 5 y el tuyo no, es presilábico, te dicen? ¿Sí? Bueno, y ahí se fue quedando, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí, entonces, ¿qué hay que hacer para salir adelante? Psicopedagoga, enseñanza o lo que sea. Eso te hace discriminar entre se está atrasando por otros motivos o tiene dislexia. ¿Qué pasa? Puede ser que en la casa duerma, voy a decir algunas cosas que a veces a los papás no les gusta, pero estamos para escucharte. Duerme en la cama de los padres, la mamá lo cambia, todo, le da de comer en la boca. Ese chico no está listo para aprender, ¿ok? Porque todos se lo hacen, entonces no le interesa nada, ¿sí? Entonces no tiene conciencia fonológica, no reconoce las letras, no escribe el nombre, ¿cómo? Es dislexia.
Y bueno, primero sacalo de la cama, que tenga autonomía, que coma solo. Vamos probando, vamos como... y enseñale además. Entonces, ¿qué vemos en los consultorios? Un chico tiene algo que llamamos indicadores de riesgo. Yo digo, ay, es dislexia, ¿no es? No, enseñale. Tiene 5 años. ¿Podrá ser? Enseñale. Entonces, lo que hacemos es hacer un periodo de intervención de 3 meses a 2 veces por semana, ¿ok? Y el que no tiene problemas es como intenso y allá a la vez 12 ya aprendió y sale leyendo, más o menos, ¿sí? Y te hago una pregunta. Cuando a vos te llega una familia y arrancan un tratamiento, ¿le das como tarea a la familia para que también haga en casa en paralelo al tratamiento? A ver, es una buena pregunta. La familia tiene que ser familia. La mamá tiene que ser mamá, ¿sí? No puede ser la de apoyo particular y no sabe. Entonces, le damos cosas para hacer que esté dentro de su rol de mamá o de papá, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener sí o sí un tratamiento? Esto es importante que sepan. La frecuencia 2 veces por semana hace que el cerebro active rápido la zona que tiene que activar para lograr la lectura fluida. Pero después tiene que tener 3 cosas, ¿sí? Tienen que trabajar habilidad fonológica. La psicopedagoga tiene que hacer juegos de deletrear y componer palabras, ¿sí? No conciencia fonológica, ya estamos pasando a primer grado. Tienen que decir zanahoria, Z-A-N-A-H-O-R-I-A. ¿Sí? Eso tiene que enseñarle a leer palabras difíciles. Una estrategia se llama de decodificación. Sa-na-o-ria, ¿sí? Haciendo golpecitos, ¿no? Y tiene que presentarle palabras de diversa complejidad y le tiene que enseñar a leer palabras difíciles. Porque, ¿qué pasa? Cuando se traban es con las palabras difíciles. Y la tercera, tiene que darle estrategias para leer en contexto. ¿Qué es leer en contexto? Leer un texto. Tiene que enseñar a respirar en puntos y comas, a aplicar la lectura de palabras difíciles, a entonar, ¿sí? A frenar y también después, de a poco, también se va incorporando lo que es la comprensión. Pero la dislexia no es un problema en la comprensión. Pero bueno, tiene que tener esas 3 cosas. ¿Y qué hacen muchos tratamientos? Juegan no sé, al tutti frutti, por decir un juego. Tiene que ser como bien específico. Hay estrategias específicas, hay 3 etapas de lectura: fonológica, ortográfica y expresiva. La psicopedagoga, el profesional, tiene que ir pasándolo y logrando que llegue a tantas palabras por minuto para ir cerrando, que se llama la brecha con sus pares, ¿sí? ¿Qué puede hacer la mamá y qué es la tarea que le damos a la mamá? Decirle, mira, estamos trabajando, respirar en puntos y comas. Que lea 10 minutos en casa y tomo aire, leo y saco el aire que me queda. Ahora estamos practicando, además, hacer con golpecitos las palabras difíciles. Ahora estamos, no sé, trabajando a alargar cada tanto una palabra para que pueda entonar. Ahora leemos como ogro, cuando leemos, así, ¿sí? Entonces, le puedes ir dando tareas que estén dentro del campo conocido de la mamá, que no tiene por qué ser psicopedagoga. Yo me acuerdo que decía que le hacía como pósters, o sea, le pegaban Láminas. Láminas, enero, febrero, marzo, abril, bueno, nada, para que se levante y lo vea de alguna manera. O bueno, que lo organice la casa, las rutinas. Un secreto para mejorar la autoestima es que el chico tenga autonomía y sienta que puede hacer cosas solo. Entonces, que la mamá le dé encargos, o el papá. Che, que viene esto, hacelo vos, que vos esto solo lo podés hacer. ¿No? Y que sienta que puede hacer cosas solo, porque recibe ayuda de tantos lados. Por eso la maestra también sería bueno que le dé andamiajes para que la haga solo. Sí, eso, ¿no? Además es bueno siempre, ¿no? Darle tareas a nuestros hijos, sí, que por ahí antes era mucho más frecuente que hoy, pero que siempre son recursos recontraválidos para fortalecerlos, para la autoconfianza, ¿no? Para darles autonomía, para empezar a darles independencia y nada, y también para que vayan teniendo herramientas básicas de comportamiento. Porque una persona que se siente fuerte y se siente que yo puedo, toma buenas decisiones, ¿sí? Y alguien que no se siente fuerte toma malas decisiones en la vida, ¿no? Entonces, es como ir ayudándolos a esto que decías vos, Marina, de saber cuáles son tus limitaciones. Y cómo hago para, por ejemplo, bueno, me cuesta leer fluido, me confundo las palabras. Bueno, tengo que respirar y si hago esto lo hago bien. Bueno, pero si quiero hacer algo más rápido me pongo un audiolibro. Bueno, claro, yo ya
de grande, bueno, ya grande, ya sé lo que tengo que hacer, ¿viste? Pero cuando son chiquitos, esto que decías, Rufi, no es tan fácil, ¿viste? Y esto que decís que es un punto re importante es la autonomía, porque eso sí se puede hacer en casa. No podemos ser maestros, pero sí podemos ayudarlo a... Yo me acuerdo que me decías que saque el que se encarga de sacar la mesa, el que se encarga de poner la mesa, todas esas cosas de autofortaleza, ¿no? Porque las escuelas en general, cuando no acompañan, debilitan bastante esa situación. Sí, yo creo que hoy se valora muchísimo el acompañamiento familiar en toda la escuela, lo que hablábamos al principio de la importancia de trabajar en conjunto con las familias, no para que ocupen un rol docente en la vida de los chicos, porque no es la idea, pero sí la vida escolar de un chico es totalmente distinta cuando la familia acompaña, sea un desafío de aprendizaje o sea un desafío vinculado a algo emocional. Que le miren los cuadernos, que se interesen por lo que están atravesando. Si están atravesando un tratamiento, bueno, eso, en las estrategias que está aprendiendo en el tratamiento, en la escuela, ay, que hiciste bien el cole, mostrame el cuaderno, ¿no? Revisárselo para ver si lo tiene completo, ¿no? Esto de acompañar sin por eso como avasallarlos, ¿no? Sí, es así. Pero bueno, como para cerrar y ahora sí darles lugares a ustedes que puedan preguntar, un chico que tuvo dislexia o que bueno, lo tiene para toda la vida, digamos, sí, digamos que es disléxico, después profesionalmente o digamos, no tiene ninguna dificultad para llevar adelante una carrera universitaria o una profesión. Para nada, porque tienen, o sea, es algo como muy puntual en una zona puntual, en inteligencia de desarrollo típico, ¿sí? De hecho, Bill Gates tiene diagnóstico de dislexia, Steve Jobs también, ¿sí? Pues Steve Jobs no terminó la universidad, ¿no? Pero por otros temas, más que nada. Pero para hacer la universidad necesitas poder alcanzar las 100, 120 palabras por minuto, que eso una persona con dislexia la alcanza perfecto, ¿sí? Leyendo y comprendiendo. Y de hecho, como tienen como poco activa esta área, lo que hacen es activar por demás el hemisferio derecho. Entonces tienen otros recursos del cerebro más desarrollados que personas que no lo necesitan desarrollar no lo tienen. Entonces los grandes creativos muchas veces son disléxicos, ¿sí? Obviamente tenés el creativo que no es disléxico, Sí, ¿no? sí, no todos los creativos son disléxicos. No, pero no queda claro. Claro. Son elegidos en todo el mundo, o sea, muchas veces eligen personas adultos con dislexia justamente por ese hemisferio y por esa manera de pensar diferente. Sí, fuera de la caja, como dicen, ¿no? Fuera de la caja. Donde yo siempre digo, yo hacía el ejemplo porque cuando lo decía, no sé si era en pandemia, estaba mirando el balcón, donde vos ves un balcón, una persona con dislexia ve un jardín. ¿Sí? Es como que lo ve, tiene como una flexibilidad para ver las cosas. Entonces generalmente están en puestos de diseño, marketing, y bueno, y ven las cosas distintas. Y ven, o sea, piensan fotográficamente. Por eso también es importante darle imagen, ¿no? Para sustentar los aprendizajes. Yo no tengo dislexia, pero de más de 30 años trabajando con personas con dislexia, y enseñándoles, yo te hago todo lo que hace el disléxico perfecto.